Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los números y estamos en este capítulo muy lindo, muy interesante, el 21. Estábamos hablando en nuestra clase anterior sobre la serpiente de bronce, la que es elevada justamente, y ahí dice, cada vez que la miraban a esta serpiente, dice así, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado, Decíamos que esto entra también dentro de la religiosidad popular. Hay varios elementos de la religiosidad popular que en la Biblia también se mete aquí, ¿verdad? Esto de la vaca roja, por una parte, que era el símbolo, y esto es interesante que nosotros volvamos a recordar un poco, porque aquí nos habla directamente del hecho de que significa el color rojizo de la vaca, de la que deben sacarse las cenizas, evoca la sangre, que es principio de vida para preservar de la muerte y también con un poder purificador y santificador. La sangre, ¿verdad? Esto pues siempre para nosotros, la sangre era la vida. Acuérdate mañana anderu huipá lleva ñande hoy de copeña de música bella e hoy lleva ñañora inori ñanderu huipá. Es decir, cuando sangramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos debilitamos, nos morimos. Entonces murió desangrado, que también lo utilizamos en una forma simbólica, ¿verdad? Me estoy desangrando trabajando, ahí la gente, me estoy desangrando. Bueno, es una forma de decir la sangre, ¿verdad? Que es vital. Entonces por eso esto de la vaca roja, que ellos utilizaban, signo purificador también y santificador. Y las cenizas que eran preparadas con algunas ramas consideradas medicinales. Por eso es que aquí las ramas, ¿verdad? De estas cenizas, las cenizas. ¿Pero por qué? Y la ceniza puede por sí también nos hace recordar los dos elementos. Mirad, la sangre que es lo vital, ¿verdad? La sangre que es la vida. Pero por otra parte te está diciendo, acordate que eres polvo, acordate que eres ceniza. Porque el signo de purificación, porque después esto se va a utilizar para purificar, esto se va a utilizar para purificar al pueblo, a la gente.
Y entonces te está recordando como nosotros reflexionamos en otra parte del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19, ahí al final cuando dice, recuérdate que eres polvo, polvo, ceniza, y al polvo has de volver. Entonces nos recuerda profundamente el sentido de nuestra vida y de nuestra existencia. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque entonces nos volvemos a lo esencial, de dónde provenimos. Pero se dan cuenta, yo decía anteriormente en uno de los cursos que estábamos haciendo, que es importante nuestra reflexión si lo hacemos desde un aspecto bien antropológico, es decir, de nuestra realidad. La religión no es para quitarte fuera, o como decía Carlos Marx, ¿verdad? Él decía que era opio del pueblo, opio del pueblo. Interesante su reflexión, pero ¿saben por qué decía opio del pueblo? Porque mucha gente también piensa que la religión es una cosa que te saca de tu realidad, que te lleva allá entre los angelitos, entre las nubes, y no te hace pisar tierra. Y muchos prefieren que sean así. Incluso los políticos y los grandes quieren que así sea, que la gente no se dé cuenta y que no pise tierra. Y sin embargo, la religión es todo lo contrario. Cuanto más pensás sobre tu existencia, sobre tu propia vida, te vas a dar cuenta que cada vez tenés que empeñarte más y aferrarte a los principios y los valores que Dios te ha regalado. Dios come en mañana. El nefesh, la esencia de Dios que tenemos dentro de nosotros, para vivir bien y en nuestra dignidad, ¿verdad? Y sin embargo, los que son del diablo, y eso atención, o sea, del mal, del diabolos, del que te pones collo, pero dice del diablo, son del diablo. Los que son los satánicos, los que son satanases, ¿qué hacen? Y el que te está tentando continuamente, eso quiere decir la palabra satán, ¿verdad? No me entiendan mal, ¿verdad? O los que son entonces los demonios, el daimón. Ese sí que ahí, sí que cada uno de nosotros somos demonios, es decir, cada uno es responsable porque el daimón es el espíritu interior nuestro. El daimón, de ahí viene la palabra demonio, es nuestro interior. Pero así que ya diga, tú ya voy a otro. Satán y que voy a la otra, porque Satán es el que de Kutu y Aina Bebe te está tentando para caer en una tentación, ¿verdad? El Satán. El diabolos, el que te divide, el que divide. Diabolos, el que te pone zangadilla, te echa en el camino. Entonces, todo eso tenemos que ver, ¿verdad? Porque siempre vamos a encontrar el diablo, vamos a encontrar entonces el Satán, vamos a encontrar el daimón. Pero ante esta situación nosotros tenemos que reaccionar. Y para eso tenemos que formarnos. Para eso tenemos que educarnos. Dejemos ya de estar esperando que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nuestra comunidad. La comunidad me ayuda. El liderazgo en la comunidad me ayuda. El que está al frente, tu papá, tu mamá, el sacerdote, el diácono, el papa, el obispo, no sé, tu animador espiritual, tu director espiritual, tu confesor, tu amigo, el que te quiere bien, ¿verdad? Ese es el que va a luchar contigo por el bien de tu vida, pero siempre en favor de la comunidad, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiere hacer una persona que te está ayudando? Por ejemplo, a ver, vienen personas junto a mí, hablamos y aquí nosotros padres no podemos más, ¿verdad? No nos entendemos, estamos ahí divididos en nuestra casa, en nuestra familia, con mi esposa, con mi esposo. Bueno, vamos a hacer un camino, vamos a hacer un proceso. ¿Pero para qué hacemos ese camino, ese proceso? Porque cada uno podría decir, ¿para qué yo me voy a hablar con ese padre? ¿Por qué yo tengo que ir a escucharle a ese padre? ¿Qué me va a decir ese padre? Después de nuestra reflexión, en el fondo, ¿por qué entonces estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y es porque queremos restituir nuestra vida, pero nuestra familia, ¿de qué? De comunidad, ¿se dan cuenta? Siempre cuando nosotros estamos en un mal camino, lo que estamos haciendo es destruyendo y dividiendo, ¿a qué cosa? A la comunidad. A la comunidad. Porque vos como papá y mamá, peño canaína, peño entendéis, peño un huepotique, esto es aquello, lo hace frente a su hijo, los hijos enseguida se dan cuenta. Son muy sensibles, que súper sensibles. Yo ahora nomás pienso, ¿verdad? Pienso en mi casa, en mi papá y en mi mamá. Eran personas, gracias a Dios, y tengo que agradecer al Señor, personas buenas, ¿verdad? Personas que sabían dialogar, entenderse, mucho respeto, mucho cariño, ¿verdad? Cómo se hablaban. O sea, una cosa, ya no me puedo creer, ¿verdad? O sea, a mí hasta me emociona, ¿verdad? Volver a pensar un poco en esos elementos. Pero algunas veces uno dice, bueno, mi hijo es chiquitito todavía y no va a entender. Sin embargo, y nadie
Ellos por lo menos no vinieron a decirme esto o aquello, mi hijo. Gente a pillar. Y cada uno de los hijos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Todos los que somos hijos o fuimos hijos, ¿verdad? Siempre descubrimos en la mirada, en la forma de comportarse, cómo se comporta mi papá, cómo se comporta mi mamá, cómo me trata, ¿verdad? Pero eso depende de qué. Y depende de cómo nosotros vivimos en nuestra familia. Mi mamá si se pone nerviosa, argelada, que esto, que aquello, posiblemente, no, por ahí yo las cosas, no, tiene algún problema. Y viste que todos sentimos, ¿verdad? Sentimos después los efectos, las consecuencias. Y después nosotros le podemos llamar, porque la palabra pecado es una palabra que viene de la moral, nosotros le damos el nombre pecado. Pero el pecado en realidad quiere decir las acciones concretas que nosotros hacemos. Entonces, pecado. Por eso te pregunta, esto pico es pecado, te dice. Tal cosa pico es pecado, tal cosa pico es pecado. ¿Viste? Porque el nombre general, moral, se le llama pecado. Pero el pecado en realidad es la acción concreta que vos estás haciendo. Pecado, moralmente hablando. Amondá será pisame. Esa es una acción concreta, hiciste mal. Entonces, ese es un pecado, porque moralmente a eso le llamamos. O sea, a las malas acciones le llamamos pecado, en la acción moral de tu vida, de tus acciones. Entonces, es una cosa bien concreta. No pensemos en cosas, no sé, de otro mundo, ¿verdad? Son nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer. Y bueno, aquí entonces cuando nosotros estamos hablando de la acción de Israel, es un pecado, ¿verdad? En el sentido moral. Entonces que se rebelan, ¿verdad? Se rebelan contra Dios mismo. Y entonces es por eso que al final, ante esta rebelión que ellos están teniendo, ¿verdad? Los israelitas partieron, pero en el camino, dice, ya en el versículo 4, en el camino, perdió la paciencia. Aquí te habla de paciencia, quiere decir que pecado, perder la paciencia. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Reñeva ahí de la pisane. Reñeva ahí la de líder, reñeva ahí peñan de yarare. Areñente, arepointe shui. Entonces, son muchos elementos que nosotros tenemos en nuestra vida que tenemos que saber encauzar, ¿verdad? Y entonces, cuando se nos presenta esto de la serpiente de bronce, nos está invitando a mirar nuestra propia condición en cuanto a acciones que hacemos. Nos rebelamos contra Dios. ¿Cómo nos rebelamos contra Dios en este camino, en este desierto de lágrimas, ¿verdad? Nosotros encontramos la característica salvífica, atención, porque de ese símbolo de muerte, que era el asta de la serpiente que mordía y mataba a la gente, ahora encontramos una característica también salvífica en la serpiente de bronce levantada en lo alto. Característica salvífica. Pasó de la muerte a la vida. Porque dice, el libro de la sabiduría, ¿se acuerdan? El libro de sabiduría también nosotros leímos y decíamos el 16:5-12 que el hecho de levantar, ¿verdad?, esa serpiente y el hecho de mirarle a esa serpiente hacía que yo pueda reflexionar y recordar, se mandó, o sea, recuerdo los mandamientos de Dios. Es como decir, este es mi santo, ¿verdad? Tenemos nuestro santo, San Antonio, San Francisco, San Juan Bosco, María Auxiliadora. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando yo miro, cuando yo veo, ¿verdad?, estos elementos? Y justamente recuerdo cómo estas personas vivieron auténticamente la presencia de Dios en sus propias vidas. Volvemos enseguida con más en de Yarañe, Antiguo Testamento. Desde mucho antes de que la pandemia irrumpiera en las vidas de todos, la familia vicenciana ya trabajaba sin descanso por aquellos que se consideran los últimos de la sociedad. Un ejemplo de ello es la campaña 13 Casas, que está presente en 40 países dando hogar y refugio a las personas sin techo. Los vicencianos son toda una potencia caritativa con un ejército de 4 millones de personas en más de 160 ramas en todo el mundo. In Lima, Peru,
Por ejemplo, en Lima, Perú, distribuimos alimentos y agua potable en los barrios más pobres. En Honduras contamos con 9 centros para personas ancianas vulnerables y para jóvenes que también viven allí. En el Congo hemos puesto en marcha varios centros médicos para el tratamiento del coronavirus. En Ruanda trabajamos en campos de refugiados ofreciendo alimentos y formación educativa, sobre todo para los más jóvenes. Siguiendo las huellas de su fundador, San Vicente de Paúl, la familia vicenciana aúna los esfuerzos de personas de todo el mundo en favor de los más pobres. Para San Vicente de Paúl era necesario combinar el anuncio del Evangelio con la atención a los más necesitados. Era imposible para él concebir ambos aspectos por separado. Más allá de los proyectos o necesidades concretas, él percibía la presencia de Dios en todos aquellos que necesitaban una ayuda material y espiritual. Por desgracia, la pandemia ha interrumpido muchos de los proyectos que estaban en marcha, como la campaña 13 Casas en la ciudad de Filadelfia. Sin embargo, sus artífices se han reinventado para afrontar este nuevo desafío. Incluso con la pandemia de COVID, nuestro compromiso con las personas sin hogar no ha cambiado y no va a cambiar tampoco después del COVID. El coronavirus ha hecho el trabajo más duro, pero no lo ha condicionado ni lo condicionará. La familia vicenciana tiene una página web, fanbin.net, en la que es posible conocer estos proyectos para que quien quiera pueda colaborar con estas buenas causas. Estas fotografías son quizá las primeras que se conservan de una santa. La priora de aquel entonces era muy abierta y permitió que hubiera una cámara de fotos en el Carmelo. Ahora una cámara regresa al Carmelo de Lisieux para mostrar lugares desconocidos de la brevísima vida de Teresa del Niño Jesús. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso capítulo 21 del libro de los números. Pero que la pende Biblia, ya lee que la ñande Biblia, ya es ya. Vamos a ver algunos elementos más que decíamos que la serpiente elevada, ¿verdad? En esa hasta hacia arriba, significa una característica salvífica, pero más que enfocarse sobre el signo de la serpiente, atención, no nos vamos a quedar simplemente en el signo de la serpiente, sino que resalta la acción de levantar los ojos hacia Dios, alzar los ojos hacia Dios. Es lo más hermoso. Viste que todos son elementos antropológicos. Estos son elementos de signos esenciales que nosotros necesitamos hacerlo. Necesitamos manifestar. Estos son signos profundos. Levantar los ojos hacia Dios es una de las cosas más lindas, ¿verdad?, que puede existir. Es decir, vos reconoces humildemente, reconoces que sos ceniza, que sos Adán, que sos tierra, polvo, y que al polvo has de volver. Levantar los ojos hacia Dios, en otro momento también hemos reflexionado, es mirar hacia lo imposible, o mejor dicho, para que no nos parezca que el cielo será una cosa imposible, es mirar hacia lo trascendente, y desde ahí podemos decir, yo no puedo llegar a ser un hombre trascendente auténticamente si no hago ese esfuerzo para luchar y vencer lo imposible. Nosotros tenemos que vencer y somos capaces de vencer lo imposible, porque lo imposible queda cuando nosotros solamente nos centramos en lo que es tangible, es decir, en eso que es puramente carnal. ¿Se acuerdan cuando Pablo nos habla y nos dice directamente que ustedes tienen que vencer las cosas del mal, ¿verdad? Las cosas tangibles, las cosas que simplemente nos sujetan y nos atajan al mundo, ¿verdad?, de esta realidad. Tienen que mirar, tienen que hacer hacia arriba, tienen que estar entonces apuntando. Y esto es lo que nosotros hoy justamente estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos hablar desde aquí.
O sea, eso que es tangible, mirar entonces hacia lo trascendente. Entonces el mirar a la serpiente tiene esta característica salvífica. En la serpiente de bronce que es levantada hacia lo alto. Más que enfocarse entonces sobre ese signo tangible ahí de la serpiente, porque a poco lo que sea. Como decimos, yo no estoy adorando, como dicen tanto los protestantes, a esa estatua. Y eso me la adora. Yo no le estoy adorando. Pero sin embargo es un signo tangible que cuando yo veo eso, me hace recordar verdaderamente, me hace recordar ¿qué cosa? Una acción de levantar los ojos hacia Dios. En mi experiencia, y así anécdotas interesantes, porque me llaman y voy y yo en mi misma cuasi parroquia visito a las familias, con Andiga tu 20 por el coronavirus, ¿verdad? Y vos sabés que sé por lo menos, no sé si yo nomás soy muy sensible, pero cada vez que entro en las casas, y voy recorriendo porque me hacen entrar en las casas, en todas partes, ¿verdad? La casa para bendecir, ¿verdad? Bendecir. El signo tangible del agua que ya hemos reflexionado tantas veces, que significa la purificación, el lavacro, Dios que nos lava, nos purifica, nos hace hombres nuevos. Bueno, al entrar por todas las casas, de repente llego a algunos lugares realmente que yo los considero sagrados, ¿verdad? Mucho a la entrada de su casa, ya ahí en su sala, lo que sea, tiene un hermoso nicho, ¿verdad? Hermoso nicho, con sus cuadros, con sus estatuas, con sus santos, ¿verdad? Pero bien ordenado, con su vela. Se nota que es una persona que reza, que levanta los ojos hacia Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Y nos encontramos principalmente mirando a esta imagen, ¿verdad? Que decimos que es el asta que eleva a esta serpiente de bronce. Pero mirar a la serpiente de bronce, también nos hemos concentrado y reflexionado que no es simplemente mirar a esa serpiente de bronce levantada a lo alto, sino que el significado es para enfocarse sobre el signo que resalta la acción, decíamos. Una acción maravillosa. Levanto los ojos hacia Dios. Y eso es lo que más o menos nos está indicando aquí, ¿verdad? De esta lectura. Dice, puso la serpiente de bronce en el asta, en un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente,
miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Miraba hacia la serpiente, es decir, levantar los ojos hacia Dios. Vaya conte veñan de allá bañamos por a mí veñan de esa veñan de yara ugoto. Allá llegué esa cuan va veñan de yara me enseñan de las están va coger o veñan de veí por a mí. Pero para eso tenemos que abrir los ojos, levantar los ojos a Dios, dejar que Dios entre a nuestra vida. Si nosotros nos dejamos llevar simplemente por las cosas del día a día, ¿verdad? Por el dinero, por nuestras empresas, por lo que estamos realizando, que es elemental y fundamental, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que vivir. Pero cuando nosotros simplemente estamos viviendo detrás del dinero, estamos viviendo detrás del comercio, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que eso también nos quita la paz. Y eso no es lo que verdaderamente es el fundamento, no es el fundamento esencial de la vida del hombre. Nosotros algunas veces filosóficamente nos estamos queriendo volver homo faber, ¿verdad? Hombre simplemente de acción, faber de fábrica, de fabricar, de hacer algo, del trabajo, faber, el hombre faber. Sin embargo, nosotros somos seres espirituales, trascendentes. Entonces tenemos que trascender. Pero para eso, recuerden, así como yo, escuchen bien lo que les voy a decir, así como yo necesito trabajar, para trabajar necesito, por ejemplo, si voy a ser carpintero, electricista, ¿qué necesito? Tengo que formarme, tengo que estudiar, tengo que aprender. Ese cable positivo con el positivo, ese con el negativo. Si voy a ser mecánico, tengo que mirar eso, aprender a bajar un motor, a hacer esto, tengo que escuchar por el ruidito, tengo que aprender, estudiar. Y eso es lo tangible. Ese es el elemento entonces que nosotros vivimos en el día a día de nuestra historia, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra humanidad, de nuestro ser carne. Pero recordemos que nosotros no somos simplemente carne, humanidad, nosotros somos también trascendentes. Tendemos hacia lo trascendente y entonces eso también tengo que educarlo. Lógica, hacer un poquitito de lógica. Si vos necesitas formarte para ser un ingeniero, estudiar, ahí. Y en tu vida religiosa, en tu vida trascendente, ¿qué tal por casa? Ya estudiá, vigo. Ya lee, vigo. Ya informá, vigo. Ya igual, vigo, peñan de yara, para los yerurea, de jamoru, vivañan de yaguatana, jamás, para de la peña y nada. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y esto es filosofía. Amigos de la sabiduría que dice la filosofía. Y ella pomina la filosofía, ¿verdad? O sea, pensemos. El aspecto filosófico de la religión, es decir, donde vos usás la razón, sos amigo de la sabiduría, buscás la verdad, es la teología. Y la teología es entonces ese tratado, ese ordenar el pensamiento religioso, la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Aunque sea ese chiquitito de tu cerebro que tenés. Eso es para organizar, para estudiar, para aprender. No nos quedemos entonces, porque lo más fácil, ¿qué es? El fetiche. Lo mismo le voy a poner, pero ahora en forma, no digo negativa, pero de realidad es muy concreta y pienso que de cierta manera trae consecuencias gravosas para nosotros. Fíjense, si yo no estudio, si yo no me preparo para la vida, para ser un buen profesional, para ser un buen sacerdote, para ser un buen arquitecto, para ser un buen ingeniero, no estudio nada, no hago nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después tengo que estar dependiendo de quién, del milagro, del fetiche, o sea, de las cosas que me den, o sea, todo me tiene que venir de arriba, yerurea, tengo que andar mendigando, pidiendo limosna, ¿por qué? Y porque seguramente, o no tuve también ahí problemas graves, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Pero llegamos a eso justamente porque no nos comprometemos seriamente en hacer una filosofía humana y también una teología, ¿verdad? Religiosa. Entonces llegamos, en lo negativo sería, si yo no me preparo, si yo no estudio, a pedir limosna después. Ahora apliquemos al otro aspecto esencial de nuestra vida teológica, nuestra vida religiosa. Si yo no me preparo, si yo no estudio, si yo no conozco mi religión, si yo no conozco mi aspecto trascendental de mi vida como persona, de lo hermoso que Dios me ha regalado,
famoso nefesh, ¿verdad? Y no llego a descubrir y ordenar, no hago ese tratado teológico, religioso en mi vida, después, ¿qué es lo que espero en el aspecto religioso? Igualito que ese mendigo que está pidiendo todo, así también en mi vida religiosa. Estoy pidiendo todo a Dios, que Dios haga por mí lo que yo tendría que haber hecho, porque yo tengo todas las capacidades para entender y para vivir y esforzarme en ese camino de vida de gracia. Dios, en el aspecto humano, me dio cualidades para ser, no sé, un deportista. Pero yo tengo que hacer el esfuerzo. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Y tengo que practicar, a estar hora y hora, a saber chutar, a meter gol. Anila, yo a chutar y penal, a chutar arco. En un mundial, algunos grandes personajes chutaban su largo. Ne practicar, bien, ne igual, bien, no perder, etc. Y así, o sea, es una práctica, necesitas esforzarte. Si vos querés ser un buen profesor y tenés que ayornarte, ponerte al día, pero voy a tener esa cualidad porque Dios te llamó en esa vocación y en esa cualidad. Apliquemos a la teología la misma cosa. Si yo no me preparo, siempre voy a estar mendigando y a esperar que todo me venga de arriba, que Dios haga todo. Y entonces yo no descubro ese nefesh, decimos, esa esencia, esa cualidad, ese mismo Dios que está dentro de nosotros. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando nos dice que Dios sopló su aliento en la nariz del hombre, es decir, Dios entró como cualidad en nuestra propia vida. Y eso es lo que tenemos que entender, y desde ahí entonces, queridos amigos, tenemos que caminar también en nuestra vida cristiana. Si estas cositas nomás nosotros entendemos, nuestra vida puede ser una maravilla, ¿verdad? Porque en síntesis, lo que estamos diciendo es que cada uno es responsable de su propia vida. No existe el, entre comillas, y atención a lo que voy a decir, no existe el milagro si es que no hay un esfuerzo de parte nuestra. No existirá un cambio verdadero si es que de parte nosotros no nos ponemos las pilas. A Dios rogando y con el mazo dando. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP.
Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Yara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 21 siempre. Estamos hablando del libro, de los números, y hablamos especialmente de la serpiente, ¿verdad?, que es elevada hacia lo alto. Nosotros habíamos hablado dentro de la tradición rabínica de la Mishnah. La Mishnah es uno de los libros, ¿verdad?, de los judíos, del judaísmo, que comentando el relato en que Moisés levanta los brazos hacia el cielo para lograr la victoria sobre los amalecitas, justamente
allí encuentra esta característica salvífica en la serpiente de bronce levantada en lo alto, la Mishnah. Ellos mismos, ¿verdad? Porque la Biblia se lee dentro de la Biblia, decimos siempre nosotros. Y aquí ciertamente descubrimos también esta riqueza muy linda, ¿verdad? De que Moisés levanta los brazos hacia Dios. Así también dice como esta serpiente que es levantada. Pero después, lo más lindo que esto resalta esa acción nuestra de levantar los ojos hacia Dios. Y es levantar también los brazos hacia Dios. Incluso cuando en estos días estamos rezando y estamos pidiendo que el Señor aleje de nosotros todos estos contagios, toda esta situación, ¿verdad?, peligrosa del coronavirus. Entonces, es levantar los ojos hacia Dios, pedirle al Señor que nos ayude, que ojalá que no tengamos tanto frío en este año, ¿verdad?, aquí en Paraguay, porque ese coronavirus entonces él ahí traía en los lugares calurosos, y ojalá que haga mucho calor, entonces ya esta olla de cola, ahora a Cuba lleva. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que procurar cuidarnos mucho. Bueno, entonces la Mishnah nos habla de esto, levantar los ojos hacia Dios, someter el corazón a Él con el fin de alcanzar la salvación. Esta palabrita que a mí me gusta, y en otra oportunidad, en otro curso bíblico, nosotros habíamos hablado de la palabra someterse a Dios, o someterse, sobre todo cuando eso yo recuerdo que habíamos hablado sobre San Pablo, ¿verdad? Porque Pablo es el que utiliza esposas, dice, mujeres, sométanse a su marido. Después dice, hijos, sométanse a sus padres. Esposos, sométanse a su mujer. Enseguida añadiendo palabra someter, añadiendo ahí. Para nosotros pues esa terminología es un poco dura, someter parece que es un lorito hoga o no sé qué, estoy sometido, decimos nosotros. Pero no era en ese sentido, ¿se acuerdan que nosotros explicamos? Pero lo voy a volver a repetir rápidamente porque aquí esta es la actitud que nos dice. Hay un sometimiento del corazón hacia Dios para alcanzar la salvación. ¿Qué quiere decir? No es ser un sometido que yo no tengo voz ni voto y que ando ahí, pobrecito, de donde me llevan, me voy y lo que me dicen hago. No. Tenés tu libertad, tenés tu capacidad, sos capaz de dialogar, porque esos son los fundamentos ¿verdad?, elementales de cualquier vida, en cualquier profesión, en cualquier lugar. Y aquí cuando te está diciendo sométanse, quiere decir dentro de tu libertad vos sos capaz de renunciar a muchas cosas. Eso quiere decir someterse. Yo soy el que, vamos a decirle así, me autosometo, yo soy el que entro. Y entonces, claro, después te va a ser fácil obedecer. Porque si yo sé, viste que es razón, viste que es un poco de inteligencia, usar un poco el cerebro. Si yo sé que estoy metido en mi estudio, estoy comenzando la universidad y voy a estudiar agronomía. Entonces yo me someto, ¿a qué cosa? Me someto al horario, las clases, ¿qué hora? Me someto a las prácticas. Me someto entonces a ese orden y disciplina que me están ofreciendo. Yo, por ejemplo, recuerdo, porque estuve trabajando 2 años en una escuela agrícola, allá Carlos Fan, el kilómetro 140. Ahí trabajé, 200 muchachos, imagínense, agrícolas, campesinos, etcétera, o venían también de las ciudades, de todas partes, de todo el Paraguay. Es una de las más famosas y mejores escuelas agrícolas, ¿verdad?, del Paraguay. Y entonces, 2 años yo estuve ahí, ¿verdad?, con los muchachos. Y me daba cuenta que algunas veces alguno era mitad ruso, 15, 16, 17 años en aquel tiempo, era 4º, 5º y 6º curso le llamábamos, sería 1º, 2º y 3º de la media, ¿verdad? Y entonces, mitad ruso siempre quieren macanear, ¿verdad? No se quieren someter, ahí está. El someterse a unas reglas, someterse a una disciplina, ¿verdad? Y más todavía porque en mi tiempo ellos recibían baja, cuando terminaban después de los 3 años recibían su baja, o sea, en forma militar también. Y bueno, allí era interesante porque en ese compartir la vida, muchas cosas, y lore, ya le cojo, ¿verdad? Y entonces era un poco, una de las frases que yo utilizaba era esto del someterse, ¿verdad? Pero no porque el país Cabaña te somete y te dice lo que tenés que hacer y cómo.
anden potita o lo que sea, aunque alguna vez sea castiga y bien, llegamos chota y bien, pero no era eso lo ideal, ¿verdad? Sino que el someterse quiere decir cuando vos llegás, cuando vos captás, estás dentro de tu libertad, ¿verdad? O sea, yo debí ver yo va en de la yugo, mana yo de haberla estudiar, pero yo más carne hangar perder de tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que los muchachos verdaderamente hacían caminos muy interesantes, ¿verdad? Buenas personalidades salieron, ¿verdad? O siguen saliendo, ¿verdad? De esa institución, gente buena. Pero hoy ahí ya te recuerda llega alguno la güey corneta. Hoy manda en todo grupo humano, ¿verdad? Siempre hay algún güey corneta que no entienden esto justamente del someterse. No porque alguien te somete, o tal vez porque ellos entendían que esas reglas y esas normas era más bien que alguien le estaba sometiendo desde afuera. Y no llegaron a entender que el someterse, como dice aquí la palabra de Dios, es justamente levantando los ojos hacia Dios, nos sometemos de corazón y de alma a Dios, pero porque nosotros hacemos esa opción. Si vos te casás, vos te sometés a tu familia, vos estás sometido a tu familia, pero no porque alguien te está sometiendo bajo un yugo, no, sino que porque vos, si tendré con la elegía que ve cuñada, ves arriero ver. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y por eso que es muy importante ver si esa persona con quien vos vas a vivir toda tu vida, qué clase de persona es. Si es una persona que entiende lo que quiere decir someterse. Porque algunos hombres da, pero a ver, o randio con la ñamante, o pea, o vamos, quiere decir que esa persona nos está sometiendo. Pero no porque su esposa le está sometiendo o su esposo le está sometiendo y le tenga que cuidar, le tenga que controlar todas las cosas que hace. No, vos te sometés a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu trabajo, porque nosotros hemos optado. Bueno, queridos amigos, hay muchísimo de esto. Es tan hermoso esto de la serpiente, ¿verdad? Levantada en el astro, porque nosotros miramos después al final y desde ahí somos capaces de levantar el ojo y capaz de someternos, ¿verdad?, a esa gracia de Dios, porque somos libres y libremente estamos haciendo una opción por nuestra comunidad. Concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volvemos mañana y que la bendición del Señor descienda siempre, siempre sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.